El secreto que explotará las redes está por ser revelado. Y lo que nadie se animó a contar del test privado de Franco Colapinto con Mercedes es, en una sola palabra, histórico. Porque sí, señores, acaba de suceder. El nombre de Franco Colapinto ha vuelto a poner a temblar los cimientos de la Fórmula 1, y no es para menos. En un movimiento que ni los analistas más audaces se habrían imaginado, el pibe de la Fórmula 2 se subió a uno de los autos más codiciados del automovilismo mundial para una prueba secreta que, según fuentes de absoluta confianza, dejó completamente atónito al mismísimo Toto Wolff. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Lo que ocurrió en esa jornada en los Países Bajos no fue simplemente una prueba más. Fue una demostración de talento, carácter y madurez que sorprendió incluso a los más escépticos del paddock. Los rumores apuntaban desde hace semanas a un posible acercamiento entre Colapinto y Mercedes, pero la realidad, créanme, superó cualquier especulación. En el momento en que el joven piloto argentino se puso al volante de la máquina alemana, la atmósfera cambió por completo. La expectativa se podía cortar con un cuchillo. Los ingenieros, acostumbrados a trabajar con campeones consagrados, se sentaron frente a sus pantallas y lo que vieron en la telemetría los dejó helados. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios si crees que esta jugada de Mercedes fue una coincidencia o una estrategia. La precisión de su trazada, la agresividad controlada en cada curva, y sobre todo, la capacidad para adaptarse de inmediato a un coche completamente diferente al que estaba acostumbrado con Alpine, dejaron claro que Franco no estaba allí para probar, estaba allí para demostrar. Pero lo más fuerte llegó cuando el mismísimo Toto Wolff, un hombre frío y calculador como pocos en la Fórmula 1, no pudo ocultar su reacción. Testigos aseguran que el austríaco, acostumbrado a ver desfilar talentos por su garaje, quedó en completo silencio durante varios minutos tras observar las primeras vueltas de Colapinto. Fue un silencio sepulcral, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Era como si estuviera viendo una mezcla de juventud arrolladora y experiencia anticipada en un piloto que sobre el papel no tenía nada que hacer en un coche de Mercedes. Y sin embargo, allí estaba, haciéndolo parecer natural. El pibe no se dejó abrumar por el peso de la historia que arrastra Mercedes. Simplemente se subió al auto y demostró lo que vale, sin máscaras ni miedos. Y es que lo que más llamó la atención no fue únicamente la velocidad pura, aunque sus tiempos hablaron por sí solos, sino la manera en la que gestionó cada aspecto del test. Su comunicación con los ingenieros fue fluida, clara y precisa, algo que sorprendió a un equipo acostumbrado a la meticulosidad de Lewis Hamilton y George Russell. Colapinto no parecía un invitado en aquel box, se desenvolvía como si hubiese estado allí toda su vida, como si el destino le hubiese reservado ese lugar desde siempre. Los que tuvieron acceso a los informes preliminares no han podido ocultar su entusiasmo. Se habla de consistencia, de precisión quirúrgica, de un manejo de los neumáticos que sorprendió incluso a los técnicos más veteranos. Y lo más importante, se habla de actitud, de un piloto que no se dejó intimidar por el peso de la estrella plateada ni por la historia que arrastra Mercedes. Colapinto simplemente se subió al coche y fue el mismo, sin máscaras ni miedos. Si te parece que esto es una locura, es porque lo es. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale me gusta a este video y contanos en los comentarios si crees que los números son la única verdad en este deporte. La prensa especializada no tardó en filtrar lo ocurrido y las reacciones fueron inmediatas. Algunos medios europeos intentaron restar importancia a lo sucedido, señalando que un test no significa nada. Sin embargo, los que tuvieron acceso a los datos sabían que había algo especial en lo que acababa de pasar. Colapinto no solo estuvo a la altura del reto, sino que en ciertos momentos superó las expectativas de Mercedes, y eso, en un equipo obsesionado con la perfección, no es algo menor. Los aficionados, por su parte, explotaron en las redes. Miles de mensajes inundaron plataformas digitales hablando del shock de Wolff y del argentino que había hecho tambalear la seguridad del equipo alemán. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después. Algunos llegaron a compararlo con los primeros tests de pilotos legendarios que años después marcaron una era en la Fórmula 1. Lo que, más allá de los rumores, Franco ya había logrado lo que muy pocos, poner a Mercedes contra las cuerdas en el mercado de pilotos. Y aquí es donde todo cambió, porque si el ambiente en el box fue una cosa de locos, lo que pasó después, con los datos en la pantalla, es de otro planeta. Agárrate, porque acá te vamos a revelar el verdadero secreto que explotará las redes, lo que nadie te contó de los informes técnicos. Los ingenieros de Mercedes, gente que respira telemetría, se sentaron a analizar los números de Colapinto y lo que vieron los dejó helados. No eran solo los tiempos de vuelta, que ya de por sí eran impresionantes, sino la frialdad, la precisión, la pulcritud con la que se repetían. Los cronos no eran un golpe de suerte, no eran un a ver si sale. Eran el resultado de una consistencia casi robótica,
de una repetición perfecta. La curva de rendimiento no tenía picos ni caídas, era una línea casi recta, una prueba irrefutable de un control absoluto, de una madurez que ni el piloto más experimentado podría haber logrado con tanta facilidad en un auto nuevo. Se comenta que hasta los ingenieros más escépticos tuvieron que rendirse a la evidencia. Y es que los números hablaban por sí solos. El pibe no solo era rápido, era constante. Y en la Fórmula 1, eso vale oro, porque la consistencia es lo que te gana campeonatos. Pero lo más fuerte llegó cuando empezaron a comparar sus registros con los de otros pilotos, incluso con los titulares. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro de 180 grados. Los datos de Franco en varias tandas se acercaban peligrosamente a las referencias de la escudería, esos tiempos que hasta ese momento se consideraban intocables. La sala de ingenieros se convirtió en un hervidero de ideas, de murmullos, de teorías. El debate era apasionante y revelador. Dicen las malas lenguas que algunos empezaron a hacer comparaciones con pilotos legendarios que también deslumbraron en sus primeros tests. Claro, nadie quería exagerar, pero la sensación de haber presenciado algo histórico, de haber visto nacer un talento de esos que no se encuentran todos los días, era unánime. El simple hecho de que se hablara de Colapinto en esos términos, de que su nombre se mencionara junto a leyendas, ya era una victoria rotunda para el pibe argentino. La reacción de la prensa, claro, no se hizo esperar. Los pocos testigos que vieron el test, esos privilegiados, no tardaron en filtrar la información. Los portales especializados en automovilismo de todo el mundo llenaron sus titulares con el nombre de Colapinto. En España hablaban de un fenómeno. En Inglaterra, donde el seguimiento a Mercedes es constante, los periódicos resaltaban la serenidad del pibe. En Alemania, la cuna de la escudería, los medios se centraban en los datos filtrados, en los números que no mentían. Se hablaba de consistencia, de madurez y de un nivel de concentración impropio de un novato. Y acá en Argentina, ni te cuento. Fue una auténtica explosión de orgullo. Las redes sociales, que son el termómetro del fervor popular, se llenaron de mensajes de aliento, de hashtags, de memes. El nombre de Franco se convirtió en tendencia permanente. Para nosotros, ver a Colapinto en un Mercedes no era solo un logro deportivo, era el sueño de un país entero, la confirmación de que un compatriota estaba entrando de lleno en la conversación global de la Fórmula 1. Muchos de los hinchas aseguran que es un motivo de unión para todo un país. Si sos argentino y te sentís tan orgulloso como nosotros, suscríbete, deja tu like y compartí este video con tus amigos. Decinos, ¿crees que esta ola de apoyo puede impulsar su carrera a la cima? Pero espera, porque la cosa se pone más picante. El eco de esta noticia llegó a los oídos de Alpine, el equipo actual de Franco. La reacción, claro, estuvo cargada de nerviosismo. ¿Cómo podrían retener a un talento que ya está siendo codiciado por uno de los gigantes de la categoría? Los medios franceses planteaban la posibilidad de que Mercedes hubiera lanzado un órdago en toda regla, una jugada maestra para desestabilizar a la competencia y quedarse con su joya. La guerra ya estaba declarada, y Colapinto era el centro de la batalla. El simple hecho de que se hablara de él en esos términos ya le daba una ventaja enorme en las negociaciones futuras. Se comenta que la directiva de Alpine no podía creer lo que estaba pasando. Sintieron que su joya se les iba de las manos como agua entre los dedos. El verdadero valor de este test no fueron solo los tiempos, sino el efecto dominó que provocó en todo el paddock. De ser un joven prometedor, Colapinto pasó a ser considerado una realidad tangible, un nombre que ya no se podía ignorar. Los expertos de los programas televisivos de mayor prestigio comparaban la situación con la de otros grandes nombres que comenzaron a llamar la atención con pruebas privadas. El camino hacia un asiento fijo siempre es complejo, claro que sí, pero Franco había hecho lo más difícil, captar la atención y el respeto del equipo más exigente de la categoría. Eso por sí solo ya era un logro que podía cambiar su destino. El tono de los comentarios variaba entre la admiración y la sorpresa. Algunos insistían en que el pibe había llegado para quedarse, mientras que otros advertían de que aún quedaban muchos obstáculos por delante. Pero incluso esas voces más prudentes no podían negar lo evidente. Lo que había hecho no era normal. No era común que un novato pusiera a prueba a Mercedes y saliera reforzado. Y ese hecho ya le daba un aura diferente al resto. Si la información te parece de otro mundo, no te olvides de suscribirte. Contanos en los comentarios si crees que esta jugada de Mercedes fue una coincidencia o una estrategia para desestabilizar a Alpine. La reacción de los aficionados, por su parte, fue tan descomunal que superó las expectativas de los más optimistas. Las redes sociales explotaron en un mar de mensajes, videos y publicaciones dedicadas al piloto argentino. Plataformas enteras se llenaron de hashtags con su nombre. Lo que había comenzado como un rumor se convirtió en un fenómeno global.
No eran solo los seguidores habituales de la Fórmula 1, sino también miles de personas que, atraídas por la magnitud de la noticia, comenzaron a hablar de Franco como si lo conocieran de toda la vida. En el circuito, los pocos que pudieron presenciar lo ocurrido lo describían con una mezcla de incredulidad y emoción. Relataban cómo el ambiente cambió por completo desde el momento en que Colapinto salió a la pista. Algunos incluso comparaban la sensación con la de estar viendo el nacimiento de una estrella, y esa percepción se multiplicó fuera del trazado gracias a las filtraciones. La comunidad de aficionados más fiel, la que sigue cada detalle del deporte, no tardó en reaccionar con análisis y debates apasionados. Foros y canales especializados se llenaron de comentarios en los que se discutía el impacto que podría tener este test en el futuro de Franco. Muchos coincidían en que había dado un paso enorme, no solo por el rendimiento, sino porque lo había hecho en el equipo más dominante de la última década. Ese detalle por sí solo convertía su actuación en un acontecimiento histórico. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Se dará el gran salto? ¿O la presión de Alpine será más fuerte? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas la próxima parte de esta historia, porque te vamos a contar los detalles de la negociación y que se viene para el futuro de Franco Colapinto. Suscríbete, dale like y compartí este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima entrega. El secreto que explotará las redes está por ser revelado, y lo que nadie se animó a contar del test privado de Franco Colapinto con Mercedes es, en una sola palabra, histórico. Porque sí, señores, acaba de suceder. El nombre de Franco Colapinto ha vuelto a poner a temblar los cimientos de la Fórmula 1, y no es para menos. En un movimiento que ni los analistas más audaces se habrían imaginado, el pibe de la Fórmula 2 se subió a uno de los autos más codiciados del automovilismo mundial para una prueba secreta que, según fuentes de absoluta confianza, dejó completamente atónito al mismísimo Toto Wolff. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Lo que ocurrió en esa jornada en los Países Bajos no fue simplemente una prueba más. Fue una demostración de talento, carácter y madurez que sorprendió incluso a los más escépticos del paddock. Los rumores apuntaban desde hace semanas a un posible acercamiento entre Colapinto y Mercedes, pero la realidad, créanme, superó cualquier especulación. En el momento en que el joven piloto argentino se puso al volante de la máquina alemana, la atmósfera cambió por completo. La expectativa se podía cortar con un cuchillo. Los ingenieros, acostumbrados a trabajar con campeones consagrados, se sentaron frente a sus pantallas y lo que vieron en la telemetría los dejó helados. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios si crees que esta jugada de Mercedes fue una coincidencia o una estrategia. La precisión de su trazada, la agresividad controlada en cada curva, y sobre todo, la capacidad para adaptarse de inmediato a un coche completamente diferente al que estaba acostumbrado con Alpine, dejaron claro que Franco no estaba allí para probar, estaba allí para demostrar. Pero lo más fuerte llegó cuando el mismísimo Toto Wolff, un hombre frío y calculador como pocos en la Fórmula 1, no pudo ocultar su reacción. Testigos aseguran que el austríaco, acostumbrado a ver desfilar talentos por su garaje, quedó en completo silencio durante varios minutos tras observar las primeras vueltas de Colapinto. Fue un silencio sepulcral, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Era como si estuviera viendo una mezcla de juventud arrolladora y experiencia anticipada en un piloto que sobre el papel no tenía nada que hacer en un coche de Mercedes. Y sin embargo, allí estaba, haciéndolo parecer natural. El pibe no se dejó abrumar por el peso de la historia que arrastra Mercedes. Simplemente se subió al auto y demostró lo que vale, sin máscaras ni miedos. Y es que lo que más llamó la atención no fue únicamente la velocidad pura, aunque sus tiempos hablaron por sí solos, sino la manera en la que gestionó cada aspecto del test. Su comunicación con los ingenieros fue fluida, clara y precisa, algo que sorprendió a un equipo acostumbrado a la meticulosidad de Lewis Hamilton y George Russell. Colapinto no parecía un invitado en aquel box, se desenvolvía como si hubiese estado allí toda su vida, como si el destino le hubiese reservado ese lugar desde siempre. Los que tuvieron acceso a los informes preliminares no han podido ocultar su entusiasmo. Se habla de consistencia, de precisión quirúrgica, de un manejo de los neumáticos que sorprendió incluso a los técnicos más veteranos. Y lo más importante, se habla de actitud, de un piloto que no se dejó intimidar por el peso de la estrella plateada ni por la historia que arrastra Mercedes. Colapinto simplemente se subió al coche y fue el mismo, sin máscaras ni miedos. Si te parece que esto es una locura, es porque lo es. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale me gusta a este video y contanos en los comentarios si crees que los números son la única verdad en este deporte. La prensa especializada no tardó en filtrar lo ocurrido y las reacciones fueron inmediatas. Algunos medios europeos intentaron restar importancia a lo sucedido, señalando que un test no significa nada. Sin embargo,
Los que tuvieron acceso a los datos sabían que había algo especial en lo que acababa de pasar. Colapinto no solo estuvo a la altura del reto, sino que en ciertos momentos superó las expectativas de Mercedes, y eso, en un equipo obsesionado con la perfección, no es algo menor. Los aficionados, por su parte, explotaron en las redes. Miles de mensajes inundaron plataformas digitales hablando del shock de Wolff y del argentino que había hecho tambalear la seguridad del equipo alemán. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después. Algunos llegaron a compararlo con los primeros tests de pilotos legendarios que años después marcaron una era en la Fórmula 1. Lo que, más allá de los rumores, Franco ya había logrado lo que muy pocos: poner a Mercedes contra las cuerdas en el mercado de pilotos. Y aquí es donde todo cambió, porque si el ambiente en el box fue una cosa de locos, lo que pasó después, con los datos en la pantalla, es de otro planeta. Agárrate, porque acá te vamos a revelar el verdadero secreto que explotará las redes, lo que nadie te contó de los informes técnicos. Los ingenieros de Mercedes, gente que respira telemetría, se sentaron a analizar los números de Colapinto y lo que vieron los dejó helados. No eran solo los tiempos de vuelta, que ya de por sí eran impresionantes, sino la frialdad, la precisión, la pulcritud con la que se repetían. Los cronos no eran un golpe de suerte, no eran un a ver si sale. Eran el resultado de una consistencia casi robótica, de una repetición perfecta. La curva de rendimiento no tenía picos ni caídas, era una línea casi recta, una prueba irrefutable de un control absoluto, de una madurez que ni el piloto más experimentado podría haber logrado con tanta facilidad en un auto nuevo. Se comenta que hasta los ingenieros más escépticos tuvieron que rendirse a la evidencia. Y es que los números hablaban por sí solos. El pibe no solo era rápido, era constante. Y en la Fórmula 1, eso vale oro, porque la consistencia es lo que te gana campeonatos. Pero lo más fuerte llegó cuando empezaron a comparar sus registros con los de otros pilotos, incluso con los titulares. Y aquí es donde todo cambió, donde la historia dio un giro de 180 grados. Los datos de Franco en varias tandas se acercaban peligrosamente a las referencias de la escudería, esos tiempos que hasta ese momento se consideraban intocables.